Los amables amigos, en la parte de nuestra entrevista central de la presentación de hoy de El Matutino, primera hora por el canal 22 y el 52, en la televisión abierta para toda la República Dominicana y a través de nuestras diferentes cuentas en las redes sociales, usted encuentra a primera hora. Nosotros es un grato placer tener, como de costumbre, es un honor para nosotros, eh, este amigo, pero es una figura de primer orden en la política y en la actividad social de la República Dominicana que hoy nos hace sentir otra vez bien con su presencia aquí en el programa, Cuesta. Sí, realmente es un honor para nosotros porque lo prometido, lo cumplido. Por razones de tránsito y todo, la pasada semana no pudimos conversar a plenitud con el diputado Fidel Santana del Frente Amplio y hoy, gracias a Dios, hoy lunes, primer día de la semana, aunque es el domingo, pero el lunes es el primer día activo Sí, de la semana, tenemos a Fidel Santana, a quien le vamos a dar los buenos días y de una vez le vamos a preguntar a Fidel Santana la situación que encara ahora mismo el país de Honduras después de esta situación de elecciones presidenciales donde el actual mandatario que se reelige lo ha hecho simplemente violando la Constitución, porque fue con una resolución del Congreso. Buenos días, Fidel. Buenos días, mis queridos amigos. Este matutino refresca las mañanas con su opinión y su enjundioso análisis sobre diversos temas del país. Fíjate que Honduras viene en una trayectoria de violaciones a las leyes y constituciones, desde el golpe de Estado a Zelaya, a Manuel Zelaya, sí, que inició un proceso, digamos, de viraje hacia un conjunto de reformas en el Estado hondureño, que es un Estado literalmente bananero, en el que 4 o 5 familias son los dueños de ese país. Se han dividido la economía de Honduras. Hay uno que está dedicado al tema de los combustibles y todos sus asociados, ese es el zar de los negocios, ¿verdad? Hay otro que está en el área financiera, otro grupo familiar, banquero. Hay otro que está en los negocios de las importaciones, todo lo que se vende en Honduras, y tienen el país, realmente, ese país en sus manos, y ellos deciden lo que se hace o se deja. Las leyes allí importan poco. A pesar de que la población hondureña ha ido ganando cada vez más conciencia y más movilización. El golpe a Zelaya generó en aquel momento una resistencia popular que posteriormente se conformaría como un movimiento político, sí, y que de algún modo es precedente de los acontecimientos que están viviendo los hondureños en el día de hoy, un proceso electoral fraudulento, fruto de una imposición precisamente parecida a la que aquí se acostumbra a hacer, una violación a la Constitución legitimada por el sello gomígrafo de un Congreso acólito, y participa un presidente que la Constitución le prohibía la reelección, y entonces va a un proceso que pierde mucho a poco y que por medio de una travesura fraudulenta, entonces en complicidad con los actores económicos y también... Y los exteriores, tenía que tener mucho apoyo Fidel, Orlando Hernández. Sí. Porque sí, para asumir una candidatura a sabiendas de que la Constitución, solamente con el aval
que hizo el Congreso. Y encima de eso, perdiendo y de repente ganando. Y sigue ese apoyo de las instituciones y de los organismos externos, incluyendo la OEA Sí, fíjate que y los observadores. hay una correlación de fuerza en la región, empujada desde el poderoso Estados Unidos, que ha venido de algún modo arrinconando cualquier asomo de empuje democratizador en la región. Y esto es parte de esa estrategia de recuperar la hegemonía absoluta de América Latina que se ha propuesto. Y eso no es una los Estados derecha, Unidos. porque el candidato opositor es de centro izquierda, ¿no es? Así es. Centro izquierda. Entonces, es una posición también se pudiera entender del gobierno norteamericano, como siempre se ha dicho, de evitar la vuelta al poder de los gobiernos de centro izquierda Así en es. Centroamérica y Sudamérica. Ese es el propósito. Desarticular lo que queda en el poder. Por eso la presión contra Venezuela, contra otros gobiernos progresistas, e impedir que en algunos de estos países cobre cuerpo una opción centroizquierda o de izquierda o progresista, como es el caso de Honduras. Ahora allí se está generando un fenómeno que no se sabe el desenlace. Nadie puede imaginar la policía hondureña, por ejemplo, en la postura que ha asumido. Una policía con una tradición represiva y que en medio de esta situación dice, no más, nosotros no vamos a actuar contra nuestro pueblo, ¿verdad? ¿Y esa desobediencia de la policía a qué se debe? Bueno, precisamente a que llega un punto en que la copa se rebosa y no da más. Acuérdate lo que pasó aquí con los hijos de los principales generales de la dictadura trujillista. Sí es. Porque los que desataron aquí el principal acontecimiento político-militar del siglo XX, finalmente eran los hijos de el general Ludovino Fernández Sí. y del general Fausto Camaño, que eran los cuadros fundamentales de la dictadura, elementos incluso altamente represivos. Y el propio Camaño era líder de las tropas más represivas, Así es. tropas policiales. Así es. Y llegó un punto en que se produce un quiebre de ese orden. Y muchos de los actores que jugaban papeles fundamentales en el sostenimiento del régimen pasaron a ser entonces los principales actores en la búsqueda de la democracia. Sí, así es. Y algo parecido está aconteciendo en Honduras. Si siguen apretando esa tuerca, yo creo que la van a correr y el pueblo hondureño tomará el destino de esa nación en sus propias manos. Es lo que me parece a mí. Y si usted lo extrapola aquí al país, bajo el esquema que tenemos político, lo conflictivo que tenemos, las indecisiones incluso de la propia oposición, que uno a veces no sabe de qué lado está ante los problemas sociales. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve en ese sentido? La perspectiva dominicana es en estos momentos confusa, pero al mismo tiempo esperanzadora, porque usted tiene moviéndose simultáneamente una mano que trabaja día y noche incansablemente para violentar nuevamente la Constitución e imponer la reelección. El presidente Danilo Medina es un reeleccionista impenitente. ¿Usted se acuerda cuando Balaguer le decía al general Wessing? Es un conspirador impenitente. Sí. O sea, todo el tiempo es un camino, Sí, permanentemente. Danilo Medina es
un reeleccionista impenitente. Y no tiene reparos, ni se inmuta. Él está sencillamente moviendo fichas y acumulando logística para imponer sus ambiciones reeleccionistas nuevamente. Y entonces tiene la certeza de que podrá repetir la historia en el Congreso, comprar una reelección. Pero fíjate, la correlación de fuerzas en el Congreso en la actualidad es muy diferente a la correlación de fuerzas que se dio en el 2016, para el 2015. O sea, la presencia de representantes opositores y de la otra tendencia al interno del PLD es mayoritaria. Yo no diría en el caso particular del Senado, ok, en el Senado no hay problemas, pero ya en la Cámara de Diputados ya habría que maniobrar mucho ahí, porque se necesitaría una parte importante para lograr una modificación en esa Cámara de lo que se pretende. Mire, aquella vez el expresidente Fernández tenía la certeza y la confianza de que sus actores en el Congreso pararían esa modificación constitucional ilegal, que por demás levantó una figura que es el reeleccionismo, que seguía siendo ilegal y sigue siéndolo, porque ninguna ley es válida para el pasado. Claro, no tiene efectos retroactivos. Es decir, esa reelección se hizo bajo la ilegalidad y sigue siendo ilegal, ¿verdad? Y pretenderán repetirla. Pero aquella vez, el expresidente Fernández hizo un discurso muy enérgico y nos llamó la atención a todos. Yo mismo, cuando lo escuché, realmente cifré esperanzas. Cuando habló de Lili, Sí, la nueva dictadura, ¿verdad? Cuando aquella vez que se refirió que él tuvo que tirarse a las calles y que en su momento tenía un 25%, ese fue en ese discurso. El discurso precisamente 2 noches antes de una locución que él hizo la fue. locución. Sí. Sí. Muy Se enérgica, entendía que hay una oposición. Sí. muy enérgica. Sí. ¿Qué le hace cambiar? Y él mismo pensaba que tenía la fuerza para parar eso. Al otro día despertó con una pesadilla, porque buena parte de los actores a los que él había ayudado a construir liderazgos, prácticamente los había hecho. Una parte de esos actores amanecieron al otro día del otro lado, ¿verdad? Y lo doblegaron. Pero esa ha sido la historia del Congreso, Fidel. Le pongo Porque eso lo vimos también con Hipólito en el año 2002. O sea, yo el Congreso, y sé que usted es un gran diputado, con una línea y un principio, en su trayectoria personal y política. Pero no ha sido lo mismo, porque estamos hablando de senadores y diputados que están ahí desde el 2010, más del 80%, y que son los mismos que levantan la mano para elegirse 6 años, del 10 al 16, para modificar una constitución a Leonel Fernández. Son lo mismo, una gran parte de ellos, de lo que levantan la mano para que Hipólito Mejía modificara la constitución en el 2002. Y son lo mismo que modifican en el 2016. ¿Cuál sería la diferencia para el 2018 o 2019 si se intenta de nuevo una modificación, contando con los mismos actores? La diferencia en esta resta, ¿no?, la pondría la población movilizada. Es la apuesta que yo tengo. Un pueblo que se ha mostrado en este año 2016 cada vez más consciente
de los graves problemas de la República Dominicana, sobre todo el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción parte del principal acto corrupto, que es el del irrespeto a la Constitución. Ese lo corrompe todo. Esa compra de la Constitución lo corrompe todo. De ahí en adelante no hay nada en pie. Y esa movilización ciudadana derrotará ese despropósito. Necesita el impulso del liderazgo, el liderazgo que se ponga al frente de eso, ¿verdad? Entonces, pasará la historia como el liderazgo de la lucha por el restablecimiento de la Constitución después del golpe de Estado Juan Bosch. Pero usted tiene un liderazgo. Los principales actores del Congreso. Está el Partido de la Liberación Dominicana, ya un partido reeleccionista, por demás. Está el Partido Revolucionario Dominicano con Miguel Vargas, reeleccionista, por demás. Está el Partido Revolucionario Moderno con un Hipólito Mejía, reeleccionista, por demás, y que están ahí en el Congreso. Y tiene también un partido reformista social cristiano que toda su vida, no se puede negar porque ellos son los que lo dicen, que ha sido su vida ser reeleccionista. Entonces, si es el Congreso el que tiene que tomar la palabra, ¿cómo la población puede detener esa acción del Congreso? La población producirá la presión social y ciudadana. El que no atienda ese clamor se va a freír en alquitrán en el plano político. Yo quisiera ver a los opositores que voten por eso. Yo quisiera ver a uno de los opositores. Es más, a medio quisiera yo verlo, votando por eso. Del partido que sea. Quisiera verlo. Y luego, en el partido oficial se van acumulando tensiones y diferencias que mucha gente dice, en los PLDistas no se puede confiar, porque al final todo lo negocian y lo pactan, porque al final el tema es el miedo de salir del poder, Sí. porque tienen miedo que serán juzgados por cualquier gobierno que llegue ahí, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir, serán juzgados por el que venga en el 20 o por el que venga en el 24 o por el que venga en el 30, porque todo el que ha cometido actos de corrupción no puede estar tranquilo, Claro, ¿verdad? eso es verdad. Porque sabe que en algún momento la mano de la justicia le pedirá explicaciones. Y ahí hay instrumentos legales, como esa ley de lavado, Tremenda, ¿eh? que ha sido aprobada recientemente. Sí, sí, Por sí. esos mismos actores a los que usted se refiere. En algún momento hay mucha gente que tendrá que explicar el origen de sus fortunas. Y esa no será la presión para volver a levantar la mano. Lo ha sido. En ese sentido. Porque Bueno, lo ha sido. ahora con más veracidad. Lo ha sido. Usted conoce incluso el espectáculo de El regreso de Quirino. Eso puede ser una novela, ¿verdad? El regreso de Quirino. Imagínese usted todos los carteles de la República Dominicana. Ese fue un espectáculo montado para eso. Fue ponerle un pie en el cuello a determinados actores con canales de oxigenación que se originaban precisamente en los mecanismos ilegales de la economía de Quirino. Pero mire, en el Congreso hay mucha gente honorable y hay gente que no se prestó al negocio, que finalmente votó por eso
porque sus líderes prácticamente los conminaron. Hay gente que votó por eso llorando, ¿verdad? Del propio PLD, llorando. Y hay gente de esa, mucha, que no están dispuestos ¿A volver a llorar o a volver a a votar? repetir esa historia. ¿Verdad? Sí. Pero Que te dicen, ni papá Dios que baje, me hace a mí volver a votar por eso. acuérdense de Sonia Mateo y un grupo de gente, eso es peligroso. Que había que cortarle los brazos. Sí. Sí, pero esa persona y otras, Ah, su principal líder finalmente los combinó. ¿verdad? Sí, sí. Y lo combinó porque no hay cosa más terrible que un general en medio de una batalla que mira para atrás Ay, sí. y se da cuenta que sus coroneles y capitanes le han dejado solo en la batalla. Le produjo una desmoralización Sí, sí, sí. inmediata en el mando, salvo que experiencias anteriores de lucha le hayan enseñado que a veces no es la cantidad lo que importa, La caridad. sino la calidad y la moral. Un ejército pequeño de hombres con mucha moral en toda la historia de la humanidad se han comido vivos los ejércitos más grandes del mundo, ¿verdad? En cantidad. Y entonces, Y hombres con sus ideas también. y es un tema también del sentido de la historia. Hay gente que le da lo mismo pasar a la historia como un pichón de dictadorzuelo, le da lo mismo, pero hay otros que no, que saben lo que impacta en los descendientes, los roles jugados por los actores protagónicos en una etapa. Sí, claro. Claro que sí, eso es verdad. El movimiento Marcha Verde, la semana pasada, estuvo en el Congreso de la República, incluso donde entregó un pliego de documentos en donde ellos solicitaban una interpelación del presidente de la República. Y eso ha desatado un avispero que, a pesar de hacer casi 2 semanas, todavía se mantiene. Hay sectores que se mantienen hablando en torno a eso. Y sé que usted conoce el documento, porque vi que se lo entregaron a usted. Claro. También usted era de la comisión de diputados opositores que los recibió y se apoderaron de ese documento. ¿Qué realmente dice ese documento? Porque se habla de él, pero a ciencia cierta. La esencia fundamental solamente se habla en la interpelación al presidente de la República. Mire, no voy a entrar en muchos detalles porque nos hemos comprometido, los diputados que recibimos este anteproyecto de resolución para el enjuiciamiento político del presidente, nos hemos comprometido a reunirnos para analizar juntos el contenido del mismo y entonces posteriormente dar a conocer al país, ¿verdad?, qué ruta seguiríamos con él, con ese documento. Pero es en lo esencial una pieza que se levanta en las motivaciones harto conocidas por el país de todos los escándalos de corrupción que se han presentado y lo que ha ocurrido fuera del país también, escándalos de corrupción que han tenido consecuencias penales bastante evidentes, mientras que aquí las cosas han sido muy venales, ¿no? Entonces, el documento presenta una serie de elementos a juicio de los proponentes, evidencias y pruebas de los elementos que implican al presidente en estas situaciones de corrupción. Entonces, motivado en los preceptos constitucionales,
que le dan al Congreso la facultad de enjuiciar al presidente, entonces se propone una resolución para el enjuiciamiento. Pero de lo que usted conoce, ya usted acaba de decir que producto de diversas situaciones nacionales e internacionales que se han dado, ¿usted cree que aquí existen razones por las cuales enjuiciar al presidente de la República? Mire, razones hay de más. ¿Verdad? Ahora, si usted me preguntara a mí si está la correlación de fuerza para que No, eso ocurra, yo sé que no, yo ¿verdad? sé que no. Le diría inmediatamente No, que yo no. sé, yo sé que no. Razones hay de más. Cuando yo comencé a hablar aquí en el primer año de gobierno de Danilo Medina, su primer año de gobierno, comencé a decir, es cómplice de corrupción por múltiples razones, por comisión y por omisión, porque la corrupción no es solo por comisión, No, por omisión también. también es por omisión, Sí, porque la claro. Constitución le da un mandato a él Claro, claro, de preservar los bienes claro. públicos del Estado, ¿verdad? Y de hacer que se cumplan las leyes en la República Dominicana. Yo comencé a hablar de eso acá. Algunos periodistas me miraban asombrados, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que ha pasado en este gobierno. Todo el mundo sabe a qué se ha dedicado el entorno del presidente. Y si lo sabe todo el mundo, ¿no lo sabe él, el presidente? Los negocios de su entorno. Lo sabe todo el mundo. No lo sabrá el presidente, que es el hombre mejor informado aquí en la República Dominicana. Y basado en eso, Fidel, ¿qué pudiera tener la oposición y cuáles son las posibilidades o el posicionamiento en base a esas cosas ya tan tangibles, tan visibles, como es el aspecto de la corrupción y de la impunidad? ¿Cómo tú ves la oposición articulada para poder llegar al gobierno en unas elecciones en el año 2020? Mira, la oposición tiene que vencer, Porque está como muy dispersa. su principal obstáculo, que usted lo ha dicho, la dispersión, la pérdida del objetivo estratégico, porque en toda confrontación hay un objetivo estratégico, un objetivo principal. Así es. Y muchos de los opositores están entretenidos en objetivos de segunda importancia. Muchas veces O muy personales. en el afán de ser los protagonistas de una película que puede ser una tragedia, ¿verdad?, para el pueblo dominicano, si no se logra un proyecto unitario que recoja todas las aspiraciones de este pueblo. Y estarían conscientes, la oposición estaría viendo eso que usted está señalando, está dentro de su concepto, el peligro que usted visualiza que existe. Salvo que estemos frente a elementos de quinta columna, que siempre los habrá. Yo supongo que las experiencias van diciendo que los opositores somos más que los que están alrededor del reeleccionismo, pero divididos, el reeleccionismo no derrota. Así es. Pero la oposición misma de ese conglomerado, hay parte de ellos que en ese proyecto de ley que tanto agua ha dado de beber y que está causando incluso fricciones dentro del partido de gobierno, como es el caso de las primarias abiertas o cerradas. Vemos también de la oposición que están a favor de primarias abiertas. No entiendo por qué, cuál es el Mire, el problema que existe. No conozco, salvo por la prensa, que actores de oposición estén de acuerdo con eso, porque en las discusiones oficiales, específicamente en la comisión bicameral donde se está estudiando tanto la ley de partidos como la reforma a la ley electoral,
todos los opositores tenemos una posición común allí. Entonces, no le digo que no haya visto a Bueno, nivel yo de la puedo opinión decir, pública. Le eso. puedo decir un ejemplo. Ujú. Supuestamente el PRM ha dictaminado que desde la primaria deben de ser cefadas Sí, y sí, con sí. el padrón de los Y partidos. todos sus- Pero dentro del mismo PRM usted tiene a dos aspirantes, Hipólito Mejía y Luis Abinader. De manera personal, Hipólito Mejía y su vocero, que en este caso es el ex miembro de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares, al igual que Hipólito Mejía, ellos entienden que las primarias deben ser abiertas y simultáneas. Sí, y están en su derecho. O sea, hay una pe- contradicción pero ellos mismos, dentro de una misma organización. pero ellos mismos reconocen que la posición oficial de su partido no es esa. Y hasta ahora, Pero es una mala señal, porque de Hipólito Mejía, expresidente de la República, dependen muchos diputados, incluso senadores. Entonces la posición de él como líder es contraria a la de su partido. Eso Mire, llama la atención. lo que observo es que todos los diputados sin corrientes o con corrientes al interior del PRM están alineados con lo que ha decidido su partido. Y yo confío en que actuarán coherentemente, ¿verdad? El que un aspirante diga una cosa u otra, ¿verdad?, es parte de la lucha interna, ¿verdad? Pero otra cosa es lo que oficialmente el partido decide y hace en los organismos donde se toman las decisiones. De acuerdo a su olfato político, diputado, de imperar o que predomine las primarias abiertas en los partidos para la selección de sus candidatos, ¿qué podría pasar en el PLD? Mire, creo que la sociedad toda está consciente que si el presidente Medina está afanado en imponer eso, ya supe estos días, la semana pasada, que la decisión es que van a bajar con un martillo a imponer eso. Ya está tomada la decisión en esa cúpula danilista reeleccionista. Entonces, si insisten en imponer eso a cualquier precio, es primero porque la correlación interna, los números no le dan, ¿no? Sí, sí, claro. Porque si tuviera los números para Sí, ganar sí, claro. internamente, pues no estuviera forzando eso, ¿verdad? Así es. Y segundo, porque confía en que la lógica clientelar, todos los recursos del Estado usados para imponerse en unas primarias, lo favorecerían. Son las dos razones que son obvias, que no hay que ser el mago Merlín para sacar la conclusión de que es parte de la trama reeleccionista. Entonces eso se impondría en la comisión bicameral. Al parecer entonces terminarían aprobando la ley de partido con primarias abiertas, si es así. Mire, se impondría lo que la cúpula del PLD decida en esa comisión bicameral, como en cualquier otra comisión del Congreso, porque la oposición está en minoría en todas las comisiones. De 15 miembros que tienen todas las comisiones permanentes, en todas hay por lo menos 8 del PLD, ¿verdad? Es decir, no hay posibilidad de que de esa comisión salga una cosa diferente a la que decida la cúpula del PLD. Y yo creo que en el Senado de la República, Danilo tiene toda la de imponer lo que quiera también. Ahora, no estoy tan seguro que en la Cámara de Diputados las cosas le salgan tan bien. No estoy tan seguro. ¿Verdad? Bueno, nos queda solamente esperar el desarrollo de los acontecimientos. Yo espero que nos den una tregua ahora con las festividades navideñas. Yo creo que debe ser, se impone, ¿verdad?
Pero sé que a lo mejor que el próximo año será muy difícil desde el punto de vista de la vida política de la República Dominicana, porque habrá muchas cosas que hay que decidir y que la sociedad entiende que ya no se pueden postergar más, precisamente como eso es la ley de partidos políticos y garantías electorales. Yo creo que ya eso es obligatorio ya. Yo creo que eso podría estar por encima de la decisión de los partidos. Y de no ser así, la democracia dominicana podría correr mucho peligro para su representación en el año 2020, porque esto está muy difícil. Nosotros, Fidel, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado a todo el territorio de la República Dominicana, que está viendo este programa desde tempranas horas de la mañana, y siempre usted es muy grato y bienvenido aquí a este espacio. Muchísimas gracias. Un mensaje de él ya al final, ahora para estas Navidades. Bueno, mi estimado amigo Cuesta, el pueblo dominicano, como siempre, en esta fecha, tiene la esperanza de poder compartir en familia y en paz. Ojalá que el gobierno se empeñe a fondo en, ya que no garantiza bienestar material, que por lo menos le asegure a la gente la tranquilidad que implica seguridad ciudadana. Ojalá que la gente pueda celebrar tranquilamente, salir a las calles sin el miedo que nos ha acompañado durante todo este periodo dirigido por el presidente Danilo Medina. Bueno, como no, señores, gracias. Nosotros volveremos mañana a las 6 de la mañana otra vez por estos canales con la presentación de El Matutino, Primera Hora. Gracias. Hasta la próxima.